Hoy quiero hablarte de algo que tal vez muchos de nosotros buscamos todo el tiempo. Algo que es muy importante. De hecho, es algo que es muy personal, que es diferente para cada uno de nosotros. No es lo mismo para todos. En general, todos tendemos a pensar que si todos tuviéramos lo mismo, todos seríamos felices. Pero la verdad no es así. Todos en particular queremos algo diferente y único. Y ese algo diferente y único son los deseos de nuestro corazón. ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es aquello que en la noche te deja pensando? Eso que soñarías que pasara, que a lo mejor aún no ha pasado. Eso que llevas algún tiempo esperando que ocurra y todavía no se ha manifestado. Todos deseamos algo. No deseamos lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? Tal vez cuando eras niño deseabas un juguete. Si papá y mamá se estaban separando, deseabas que se quedaran juntos. Si era día de entrega de notas y no habías estudiado mucho, deseabas que se perdiera la correa del abuelo. Todos hemos deseado algo en algún momento, ¿verdad? Y va cambiando según el momento de la vida en el que estamos. Tal vez cuando eras un joven querías tener carro, pero siempre hay algo diferente a lo que estamos realmente pensando, que en lo más profundo realmente queremos. Te pongo un ejemplo. Si un joven quiere carro, realmente quiere el carro. ¿Sabes qué es lo que quiere? La novia que podría conseguir si tiene carro. Hay algo que viene detrás de cada cosa que nosotros deseamos, y tal vez en lo que estamos deseando hoy hay algo mucho más grande, mucho más profundo esperando por nosotros. Así que vamos de lleno a la palabra. Vamos al Salmo 37, Salmos 37, 1. Esta parte viene justo antes, perdón, no tengo gripa, pero cuando estamos en la alabanza, ¿quién puede evitar llorar? Es inevitable. Hago mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Siempre que voy a predicar, tengo este truco. Tengo hasta un antihistamínico que se coloca bien a sal, dice con ese nombre. Pero cuando llega la penúltima canción y la última, siempre quedo listo. Así que no hay nada que hacer. Salmo 37 dice esto: no te inquietes a causa de los malvados. Me detengo ahí, número 1. Claro, vamos a hablar de los deseos de nuestro corazón. Pero la primera cosa que nos dice es que no debemos estar inquietos. Y la inquietud es algo que no es tan grave como la angustia. No es una angustia. La angustia no te deja dormir. La angustia te levanta en la noche. La angustia te hace sudar. La inquietud no. La inquietud es algo que, aunque es menor, no te deja quedarte quieto. Ese es su término, inquietud. Y aunque tratas de reposar, tratas de poner la cabeza en donde debería, sin embargo no puedes. Estás inquieto. No, te mueves para un lado, te mueves para el otro, no te puedes concentrar. Y la Biblia nos dice que no debemos inquietarnos a causa de los malvados. Que no debo dejar que mi corazón no tenga quietud a causa de lo que otras personas hacen. Dicho sea de paso, van a haber batallas que no vas a ganar. Van a haber discusiones que nunca vas a ganar. Te pongo un ejemplo. Si vas manejando y alguien hace una imprudencia y la persona cree que él tenía la razón, seguramente no lo vas a oír porque todo el mundo utiliza los vidrios arriba. Pero si vas a ver la cara diciendo montones de cosas, ¿verdad? Tú ves la cara y la persona se va. Ganaste esa discusión. Nunca la pudiste tener en primer lugar. La persona que ya se fue. La persona ya se fue. Entonces, van a haber batallas que no vamos a poder jamás ganar. Y no debemos inquietarnos por lo que vemos que otras personas hacen
o dejan de hacer. Miren, en un mundo donde existen las redes sociales, pasa lo siguiente. Hay una frase muy famosa que dice que la comparación es la asesina de la felicidad. Y en un mundo donde tenemos más capacidad de ver más cosas, es más fácil asesinar la felicidad de manera constante. Tal vez antes, hace unas décadas, de pronto podías sentir envidia de lo que otras personas tenían, tal vez tus vecinos, alguien en la familia, qué sé yo. Pero hoy en día, si quieres andar inquieto por lo que otra persona tiene, saca este pequeño elemento y comienza a mirarlo durante un tiempo. Y vas a ver lo que hizo todo el mundo. A qué fiesta fue, si se fue en un bote o no se fue en un bote, en dónde vive o no vive, con quién anda o con quién no anda. Puedes chequear cuántas vistas tuvo, cuántos likes, cuántos seguidores, todo lo que quieras. Así que esa exposición a un mundo donde hay mucha más capacidad de ver, hace que esa felicidad cada vez sea un poco más esquiva. Y en algunos momentos incluso lleguemos a sentir lo siguiente que dice: ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Claro, cuando esto se escribió, cuando hablamos de hacer lo malo, estábamos hablando de gente literalmente mala, o sea, asesinos, gente que estaba haciendo cosas muy complicadas. Pero resulta que tú y yo hoy en día podemos estar expuestos a mucha gente que hace cosas malas, pero que parecen buenas, porque todo el mundo las hace. Y cuando estamos expuestos a eso, cada vez nuestra vida se va afectando más. Miren, hay gente que puede llegar a sentir envidia. Te pongo un ejemplo. Digamos que algún día vas a un lugar y llega un tipo en un Ferrari rojo con una mujer extremadamente hermosa. Si es un caballero el que va a sentir la envidia, con una mujer extremadamente hermosa, con mucho dinero, y tú dices: wow, qué envidia. Y tú no sabes que el tipo, a lo mejor la mujer que tiene al lado es una mujer que pagó por ella. No tengo que dar más explicaciones. Tal vez ella, además del problema que tiene en lo que labora, a lo mejor tiene un tipo de adicción a las drogas. Tú no sabes si ese hombre que está manejando ese carro costoso está luchando para pagarlo, o a lo mejor tiene muchas cosas, pero tuvo que hacer cosas que no debía hacer para poder tener eso. Y tú ahí, mirando eso, dices: wow, qué envidia. ¿Envidia de qué? Si tú realmente no lo sabes. Miren, finalmente la vida la experimentamos todos nosotros en un espacio muy pequeño. Creemos que es un mundo muy grande, muy enorme, pero la vida la experimentamos en un espacio entre esta oreja y esta, en nuestro cerebro. La vida como la percibimos. Oí a un hombre muy rico hablando de qué es ser rico, y él explicaba: miren, hay gente que cree que ser rico es tener mucho dinero, pero mi abuela tenía una pensión que era equivalente a $1,500. Mi abuela no tenía mucho dinero, solamente tenía el equivalente a esa pensión, pero mi abuela era la persona más feliz del mundo, porque en su manera de ver, ella tenía resuelta su comida, podía tomar tranquila un vinito si quisiera, sentada en su patio mientras que le echaba comida a los pájaros. El arriendo estaba resuelto, tenía su casa paga, su casita pequeñita en su barrio tranquilito. Tenía espacio para hacer lo que ella quería, podía leer todos los libros que ella quisiera leer, podía caminar hasta la biblioteca pública y sacar todos los libros que ella quisiera. Y si le preguntaras a mi abuela si era feliz, ¿qué te va a decir? Claro que sí. De la misma manera que mucha gente que tiene mucho dinero a lo mejor no es feliz. Y acá hago un alto. Si has pensado que el mensaje de hoy es para decirte: confórmate con poco, no trabajes, ese no es el mensaje. De hecho, el Señor quiere que tú llegues a avanzar y que alcances muchas cosas. Cuando te hablo de los deseos de tu corazón, no vengo a decirte: altera los deseos de tu corazón.
confórmate porque no vas a obtener los deseos de tu corazón. El Señor quiere llevarte a ese lugar. Pero antes de llevarte a ese lugar, tiene que probar cómo está tu corazón. Porque si no estás listo, es peligroso. Es peligroso. Incluso, mira, si te diera una idea brillante, si te hiciera un innovador, si descubrieras una app, si hicieras algo que nadie más ha visto, inventaras un producto maravilloso, si no estás listo, es peligroso, porque una buena idea en un mal momento es un peligro. Es un peligro. Así que debemos estar claros que lo importante es qué es lo que tenemos nosotros como prioridad. ¿Quién tiene cuidado y control de eso? Porque mira, tú puedes amar mucho a tu hijo, siempre digo esto, pero es la realidad. Puedes amar mucho a tu hijo, a tu hija, pero si amas mucho a tu hijo de 12, 13 años, ¿le regalarías un carro deportivo? ¿Sí o no? Pero es tu único hijo, es lo que tú más amas. Tienes 12, 13 años, ¿por qué no se lo regalas? Porque no está listo. Claro, puedes darle el carro cuando esté más grande, lo pueda manejar, cuando sea prudente y alcance a hacer más cosas. Pero si dejas manejar a un niño de 12, 13 años, pones en peligro su vida. De la misma manera hay cosas que tú y yo anhelamos, que todavía no han llegado. Y yo tengo que decirte esto muy clarito y necesito que me lo entiendas bien. Mírenme acá un instante. Hay cosas que a lo mejor aún no han llegado porque no estás listo. Porque ni tú ni yo estamos listos. Y tú estás orando, Señor, mándame la pareja perfecta, la pareja ideal. Y el Señor dijo, mi hijito, mi hijita, si te dejo así, creo que tengo algo de feedback acá. Si te dejo así, la vas a perder. Si te doy la mujer de tus sueños, el hombre de tus sueños, en este momento, al cabo de un año, se están matando y no quieren volver a verse. Hay cosas que aún no llegan porque a lo mejor no estamos listos. Y es buen momento de hacernos esa pregunta. ¿Realmente estoy listo? Dicho sea de paso, puede que una bendición muy grande traiga problemas. Y si tú crees que cuando el Señor te bendiga no van a haber problemas, entonces estás equivocado. Porque la bendición trae problemas. Claro que sí, problemas diferentes, ¿verdad? Si eres un empresario y entonces el Señor te bendice y tienes muchos clientes, ahora tienes un nuevo problema. ¿De dónde saco el espacio para atender todos estos nuevos clientes? ¿De dónde saco los insumos para atender todos estos nuevos clientes? Necesito asociarme con esto, necesito comenzar a hacer diferentes cosas. Cada bendición puede traer problemas o dificultades, claro que sí. Pero lo hermoso es que el Señor está en cada uno de esos momentos, ayudándonos y bendiciéndonos. Miren, yo estoy convencido que el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros. Y en su momento lo vamos a recibir. Pero ¿sabes qué es lo triste? Algunas veces la bendición que estábamos esperando pasó justo enfrente de nosotros y no nos dimos cuenta. Porque nuestra mirada estaba donde no debía estar. Tal vez estabas orando porque el Señor te diera un trabajo, te diera un empleo. Y mientras que vas caminando, mirando hacia el piso, de repente te ves un billete de $20 tirado en el piso. Y te agachas y dices, gracias Señor, ya tengo mis $20 para hoy. Y no te diste cuenta que en el edificio al lado había un letrero que decía que había un espacio vacante que era para ti. Pero tu cabeza estaba tan dedicada mirando el suelo, las cosas de abajo, que no te diste cuenta lo que había allá arriba. Y tú y yo nos pudimos haber perdido grandes oportunidades que el Señor tuvo para nosotros, porque estábamos mirando las cosas de aquí, no las cosas de arriba. Y en la vida de fe es muy importante saber dónde se pone la mirada, sobre todo en quién se pone la mirada. Mira lo que dice el versículo.
hablando de los malos, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen. Y me gusta este término, como las flores de la primavera, pronto se marchitan. Quiere decir que las flores de primavera son hermosas, nadie dice que no. Hay cosas que se ven muy atractivas, que se ven muy bonitas, que sería muy fácil ser muy popular, querer llegar a tener este puesto, llegar a ganar esto. Para las damas, usar cierta ropa de determinada marca, que las damas tienen sus juguetes, ¿verdad? Sobre todo con lo que se visten. Y los caballeros tenemos nuestro juguete, no nos hagamos los locos, porque los nuestros son más caros, quisiéramos un carro. O sea, si comparas, los juguetes de los hombres son más caros que los de las mujeres, así que vamos de ese lado fregados. Porque una mujer quiere ciertas cosas, pero el tipo quiere carro deportivo, quiere barco, y si se mete un hobby, peor, ¿verdad? Peor todavía. Así que es importante saber que hay cosas que se ven atractivas. Claro que sí, se ven como esas flores de primavera, pero no están hechas para durar. Ahora bien, mira lo que dice: pero confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperará. Y esta frase es maravillosa. Dice: deleítate en el Señor. ¿Y qué es deleitarse en el Señor? Miren, muchas veces todos admiramos la creación de Dios. Podemos decir, bueno, qué lindo lo que el Señor hizo, pero no nos tomamos mucho tiempo en considerar quién creó todo eso. Si vas a un zoológico, ves los animales y dices, wow, qué cosa tan impresionante. Si ves un documental, dices, qué cosa tan increíble todo lo que creó el Señor. Es más, si tú amas a alguien, ¿quién ama a alguien? Como un 70%. Los demás, ¿qué? Psicópatas, ¿qué les pasó? A ver, ¿quién ama a alguien? Si no levanta la mano, o no usó desodorante o está dormido. De nuevo, ¿quién ama a alguien? Todos amamos a alguien. Y esa persona que nosotros amamos, la hizo Dios. Y tú puedes decir, bueno, mis hijos, yo hice a mis hijos. Tú no hiciste a tus hijos. Tuviste una parte en eso, pero no hay ningún poder que yo tenga para hacer que mis hijos hubieran aparecido. No funciona así. Fue la voluntad de Dios que tenía un plan. Quiere decir que incluso esos hijos que yo amo, fue Dios quien los creó. Ese amor viene de Él, no de mí. O yo definí su tamaño, su color de ojos, el color de su piel. Yo no definí nada. Todo eso lo hizo Él. Es decir, que todo lo que nosotros amamos, si tenemos un deseo de alcanzar algo, ¿sabes quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y si queremos crear algo o conquistar algo, ¿sabes quién lo hizo? Dios fue quien puso ese deseo dentro de nosotros para que no nos quedemos quietos. Pero es súper importante deleitarnos en Él. En Él. Saber que es Él, de Él viene todo lo que amamos. ¿Sabes? Se puede vivir una vida vacía si no sabemos que la vida finalmente se trata de Él. Y hay gente que se pasa la vida sintiendo que está sola. Y no nos dimos nunca cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Dice la palabra que debo deleitarme en Él. Y cuando yo aprenda a deleitarme en Él, miren mis amados, este es el punto mayor. Cuando lo que yo realmente deseo deje de estar aquí, lo que yo creo, lo que yo anhelo, lo que me gustaría que pasara, si es un joven pasar a esta universidad, tener este carro, si vas avanzando, llegar a comprar la casa, encontrar a la persona de mis sueños, llegar a tener el dinero para el retiro, lo que sea que quieras. Cuando eso pase de estar acá a estar acá, y acá arriba esté quien siempre debió estar acá arriba, que es Dios, entonces eso que soñamos, que ya no está acá, sino acá abajo, que ahora es secundario, va a venir, porque tengo las prioridades en el lugar correcto. Y cuando yo me deleito en mi Señor,
dice la palabra, que Él concederá los deseos de tu corazón. Que hay algo, mira, no dice el deseo general. Este no es un versículo comunista. Este no es un versículo que dice esto es igual para todos repartidos. No, esto es personal. Como la tendencia de la medicina actual, que todo sea más personalizado, que no es el mismo requerimiento de una persona que el de otra, que es personal. Y la relación con Dios es personal. Y si alguien en algún momento está luchando por alguna situación de salud, si una persona le han dicho que tiene unas semanas de vida, no va a venir al Señor a decirle toma $1 millón, porque lo que él necesita es otra cosa diferente, ¿verdad? Hay un anhelo diferente en su corazón. Dicen que la gente cuando está sana tiene muchos deseos, pero cuando está enferma tiene solo uno. Tiene solo uno. Y el Señor quiere de manera íntima y personal darnos ese deseo de nuestro corazón. Pero la primera cosa es colocar las cosas en orden. ¿Sabes por qué? Porque mira, si yo me afano, si yo me preocupo más por lo que quiero que en deleitarme en el Señor, ocurre lo siguiente. Es como cuando Jesús hablaba de la parábola del sembrador, de esa semilla que cayó en medio de las espinas, en medio de los espinos, y no pudo crecer porque la angustia, ese es el término que usa, la angustia. Es más, te lo voy a decir textual, como lo dice el versículo. Esto está en Mateo 13, dice lo siguiente: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. Y acá viene lo que quería decirte: por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Mis amados, ¿qué quiere decir esto? Que hoy saliendo de aquí, el Señor puede colocar una palabra en tu corazón. Tú llegas, escuchas algo y dices, wow, lo tomo, esto es para mí. Pero cuando sales y te angustias demasiado, te preocupan demasiado las riquezas, esa palabra no puede dar fruto por la posición donde va todo. Es como si vas a hacer una receta de lo que sea. Vas a hacer una receta de, qué sé yo, cualquier cosa, vas a cocinar algo. Cada receta tiene unos elementos para hacer esa receta, pero también tiene un orden. Si vas a hacer una torta de cumpleaños y afectas el orden, ¿qué va a quedar? Va a quedar un desastre de cumpleaños, porque afectaste el orden en que iban las cosas. Si mezclaste todo al tiempo, revolviste todo al tiempo, no miraste la temperatura, colocaste todo así. Y muchos de nosotros creemos que porque estamos usando los ingredientes correctos vamos a tener problemas. Y el problema, no vamos a tener problemas, pero el problema es el orden. ¿Qué colocamos primero? Ahora, si yo dejo que la angustia avance, voy a tener realmente problemas. Mira lo que dice el Salmo 37, el mismo Salmo, pero ahora en el versículo 23, dice: y esta es la manera como el Señor va a hacer que tú y yo alcancemos los deseos de nuestro corazón. ¿Quién quiere saber cómo alcanzar los deseos de tu corazón? Miren, mis amados, esta parte es muy importante, porque tanto tú como yo queremos que esto ocurra, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos que hacer actos de fe y movernos. Como tú y yo tal vez, yo podría a lo mejor comprarme un piano como este, pero yo no puedo tocar como César. No puedo. Tal vez con práctica, unos 20 años de práctica. No, porque César, ¿cuánto llevas tocando piano, César, más o menos? De los 15. De los 15 años, saquen cuentas. O sea que llegar a ese nivel me va a tomar bastante tiempo, ¿verdad?
Y tal vez yo no pueda hacer eso, no tenga la voz que ellos tienen, no la voy a tener. Pero sí puedo tomar acciones en lo que yo sí puedo hacer. Así que mira, mis amados, cuando te digo quién quiere alcanzar los deseos de su corazón, yo no te digo para que levantes la mano, yo no necesito tu afirmación. Yo no necesito mirar nada. Es más, si acá hubiesen 5 personas, sería lo mismo. Si estuviera predicando solo a la cámara, lo haría igual, como si estuviera en la sala de mi casa. Eso no afecta absolutamente nada. Pero cuando te digo quién desea alcanzarlos, es porque cuando tú levantas tu mano, dices yo, hay alguien grande que sí está oyendo lo que tú estás diciendo. Así que te voy a hacer la pregunta una vez más. ¿Quién quiere alcanzar el deseo de su corazón? Con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos, con lo que podemos hacer, entonces podemos ir y arrebatar eso que el Señor tiene para nosotros. Y esto es como el Señor lo va a hacer. Dice: el Señor dirige los pasos de los justos. Y esto es muy, muy profundo. ¿Qué es dirigir los pasos? Muchos de nosotros en la vida de la fe ni siquiera podían dirigirnos los pasos porque no sabíamos ni caminar. Tuvo que venir alguien a enseñarnos, a que diéramos nuestros primeros pasos, tropezar, caernos, aprender a tener pequeños pasos de fe. Y el Señor quiere que nosotros avancemos a creer. Él guía nuestros pasos, así como si fuera un GPS. Él sabe hacia dónde tenemos que movernos. No sé ustedes si en algún momento han ido a otra ciudad que no conocen y le pides al GPS que te guíe y te mete por un lado, por otro. A veces llegas a ciertos sitios y dices: Dios mío, ¿dónde estoy metido? Y cuando vas un poco más, finalmente llegas a destino. Y la vida muchas veces es así. El Señor sabe cuál es la destinación final. Él te va a llevar allá. Tal vez vayan a haber varias calles que no te gustan como se ven, que dirías: ¿qué hago metido yo aquí? Pero Él sabe que al cruce de esa cuadra está la bendición que estabas esperando. Miren, grandes bendiciones en mi vida me llegaron en lugares donde si yo hubiese podido escoger, no hubiese estado ahí. Y tú dices: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si he trabajado tanto tiempo, aún sigo luchando para pagar esto? ¿Por qué si llevo años en este país, aún no se ha resuelto mi situación migratoria? ¿Por qué si amo a mi pareja, por qué las cosas son así? ¿Por qué? No entiendo esto. Y tal vez en medio de lo que sea que estés pasando, el Señor simplemente te está ubicando donde debe colocarte. Para los que alguna vez han jugado ajedrez, sabes que el secreto está en posicionar la siguiente ficha en el lugar correcto. Sobre todo cuando se ve que nada está pasando. Porque si tu contendiente sabe lo que vas a hacer, te va a bloquear. Así que tiene que verse como que, ¿qué haces tú ahí? Y es así, descuidado, como que no deberías estar ahí. Y no te has dado cuenta que el Señor te movió para posicionarte donde debías estar, precisamente para bendecirte. Así que mi amado y mi amada, si hoy estás maldiciendo el lugar donde estás, ten mucho cuidado. Yo estuve ahí. Cuando digo maldecir, no digo maldito este día, no, maldecir es hablar mal. Tú dices: ¿por qué me está pasando esto? Y hablas mal de tu situación, y a lo mejor el Señor solamente te estaba posicionando donde debía posicionarte para que algo bueno pasara. Tal vez querías que algo ocurriera y tratas y no pasa. Y si tal vez es el Señor diciéndote: hijo, no es por ahí, pero se ve bien, la intención es buena, hijo, no es por ahí, yo te voy a bendecir, pero no es por ahí. Claro, a todos nos gustaría, miren, todos tenemos ese complejo de Aladino, que quisiéramos venir y que nos concediéramos lo que nosotros queremos. ¿Sí o no?
Pero si tú tienes un niño pequeño, porque él quiere dulce, tú le das todos los dulces que él quiera. ¿Sí o no? No, ¿por qué? Pero si tú lo amas, si tú ¿lo amas o no? Claro que lo amas. ¿Por qué no le das todo el dulce que él quiere? Porque no le conviene. Y el Señor sabe lo que a ti y a mí nos conviene. Y cuando digo que el Señor guía los pasos, algo vino a mi cabeza. Me llevó a ver una carrera en Londres, una carrera de 100 metros, pero no una carrera de los olímpicos normales, una carrera de los paralímpicos, donde llega el anuncio y cuando dicen el anuncio del atleta que va a correr, él sale por ese túnel donde normalmente salen los atletas, pero él sale con sus ojos cubiertos, acompañado de alguien. El nombre que dicen es el nombre del atleta ciego, aunque haya alguien caminando junto a él, como desapercibido. El nombre o la profesión de esa persona que está al lado de ese atleta es su guía. Cuando llega el momento en que hacen el anuncio, cada cual saluda al atleta, el guía, justo al lado del atleta ciego, cuando dicen su nombre, aplaude, anima al público y lo señala a él. Y lo guía. Cuando llega el momento de estar listo, saben que hay una especie de conos donde ellos colocan los pies para correr al inicio. Él cuidadosamente lo lleva al lugar donde debe estar y por un instante lo suelta, se aparta y lo supervisa. Y entonces te das cuenta la dificultad real, porque en ese momento el atleta ciego comienza a tocar el piso y no sabe dónde están los conos exactamente, y llega y con dificultad encuentra dónde está y se ubica. El guía está ahí pendiente viendo todo el tiempo. Cuando ve que él está listo, él toma posición. Antes de comenzar la carrera, ellos van a correr unidos. ¿Y sabes por qué van a correr unidos? Va a haber algo que los une. Los une un elemento, una especie de cuerda de lana. ¿Sabes cómo se llama la cuerda? La cuerda de sujeción. Eso quiere decir que ese atleta ciego va a correr y va a alcanzar la meta. Solamente si viene sujeto al guía que lo va a llevar. Aunque ellos son ciegos, les cubren los ojos con algo que generalmente lleva la bandera de su país, para estar absolutamente seguro de que no ven nada. ¿Sabes? Y a veces tú y yo queremos correr nuestra carrera viendo si sea un poquito, viendo un 10%, viendo un 20%, con los ojos entrecerrados. Pero la carrera de la vida a veces debe correrse a ciegas. Muchas veces nos engañamos creyendo que sabemos lo que está enfrente, pero no sabemos. No sabemos ni siquiera qué nos depara el final del mes, qué va a pasar a una semana. Pueden haber eventos complicados que nos esperan dando la vuelta de la esquina, o grandes alegrías antes de terminar este año. Simplemente no lo sabemos, porque la carrera de la vida se corre a ciegas. Y cuando están listos, miren qué hermoso, no hay un semáforo que da la señal, porque igual que un atleta normal no tiene tiempo de estar viendo ninguna luz, solamente se guían. ¿Sabes por qué? Por lo que escuchan. Hay un disparo que da la señal de cuándo es el momento de comenzar a correr. Y cuando suena el disparo, comienzan a correr. Y corren juntos. La sincronía se da, la práctica se dio en hacer que los dos brazos se muevan al tiempo.
en la coordinación de uno y el otro. Y déjame decirte una cosa, mi amado, el guía siempre fue más rápido. El guía sí ve. El guía sabe dónde está la meta. Él la está viendo hace rato. El atleta ciego no. Pero el guía sí sabe y supo todo el tiempo dónde queda el destino. El guía supo todo el tiempo cómo se veía la meta. El guía supo todo el tiempo qué tanto público había viendo. Él lo supo todo el tiempo. Él podía haber corrido esa carrera mucho más rápido que él. Claro que sí, no nos digamos mentiras. Pero la hermosura estaba, cuando tú ves esa carrera, en ver la actitud del guía. Para él no importaba en esa carrera. Para él lo que importaba era su atleta ciego. Tú podías respirar el amor que el guía sentía por su atleta, el cuidado que él tenía por él. Y lo hermoso es esto, miren mis amados, muchas veces creemos que Dios es como si fuese un entrenador. Recuerdo que cuando practicaba un deporte, el único deporte que practiqué en mi vida realmente fue la natación, porque no era muy coordinado, así que solo iba y venía, así que era fácil para mí. Y lo que hacía mi entrenador era que él estaba afuera de la piscina y nos decía lo que íbamos haciendo, si íbamos bien o si íbamos mal. Y es hermoso tener un entrenador que te diga que está bien y que está mal. Pero mis amados, en la carrera de la vida lo hermoso es esto, que el Señor no solamente te dice que está bien o que está mal, sino que Él corre contigo. Él corre contigo. Y mientras que la carrera estaba pasando, tú no veías como normalmente ves solamente la expresión de la cara de alguien cuyos músculos se están moviendo, de cómo golpeaba su cara al suelo. Tú no ves solamente eso. Tú ves al atleta paralímpico dando su máximo, dando todo lo que puede dar. Pero lo más hermoso era ver a su guía hablándole mientras que él corría. Porque la carrera tiene sus diferentes niveles de velocidad, aunque sean solo 100 metros. Aunque sean solo 100 metros, hay momentos en los que vas a una velocidad y hay momentos en los que terminas a otra. Y oías al guía diciéndole: ahora dale, vamos. Y corrió y dio lo máximo. Y cuando ves que cruza la meta, cuando los dos juntos cruzan la meta, lo más hermoso es ver cómo el guía le levanta la mano a su atleta y celebra por él. El guía animaba a todo el público para ayudarlo a él, que lo aplaudieran. El guía lo tomó de la mano y lo llevó donde estaba su familia para que celebrara con ellos. El atleta ni siquiera podía colocarse la bandera porque no sabía dónde estaba. El guía tomaba la bandera, la ponía en sus manos para que él la pudiese extender. ¿Sabes, mis amados? ¿Sabes por qué tú y yo muchas veces no hemos alcanzado los deseos de nuestro corazón? Porque queremos correr la carrera solos. Porque creemos que porque tengo una carrera yo sé cómo se hace. Porque en la relación, en la familia, me pesa mucho más tener la razón. Porque yo creo saber cómo son las cosas. Y muchas veces no llegamos a destino porque estamos creyendo que nosotros tenemos la razón y dejamos de escuchar al guía. Todo el tiempo fue muy fácil. Algunas veces te voy a decir qué es lo más importante que debemos hacer, cómo funciona la fe. Algunas veces la mejor manera de correr la carrera es cerrar los ojos. Y tú dices: Señor, pero yo solamente veo deudas, solo veo problemas, solo veo un diagnóstico que no es el mejor y el médico cada vez me da menos noticias positivas.
Todo lo que veo dice que esto no va a avanzar. Mis amados, cierra los ojos. Cierra los ojos y solamente escucha lo que dice el guía. Olvídate de lo demás. Él sabe lo que hace. Olvídate y solamente escucha lo que dice el guía, porque mira lo hermoso. ¿Te acuerdas que para que los deseos de mi corazón se cumplieran, qué debía hacer yo? Deleitarme en el Señor. Y mira lo que hace el guía. Dice: el Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Yo debo deleitarme en el Señor, claro que sí, pero el Señor se deleita en cada detalle de tu vida y de mi vida. Como eres padre, es hermoso ver a tu hijo cuando tiene 1 año o cuando tiene 3, cuando da sus primeros pasos, cuando tiene su primer diploma, cuando dice su primera palabra. Así como nosotros nos deleitamos en el Señor, dice la Biblia que Él se deleita en cada detalle. En cada detalle, mis amados. ¿Sabes? Yo pinto, y la diferencia entre un cuadro bueno y una obra maestra es la cantidad de tiempo que tomes colocando detalles. Y si pintas una figura humana, ¿sabes qué es lo más importante para que se vea real? Las imperfecciones. Ese era el asunto que era diferente entre los escultores de una época y de otra. Si tomabas los escultores griegos, hacían esculturas tan perfectas que parecían sin vida, tratando de hacerlas ver como si fueran dioses. Eran esculturas que eran sin vida. Y de repente aparece Miguel Ángel y Bernini y adhieren imperfecciones y aparecen obras maestras. Pues tú y yo llevamos rato peleando con las imperfecciones. Pero ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué soy así? Y no te das cuenta que incluso en eso el Señor se deleita. ¿Sí? Pero tú me dirás: pero yo no quiero tener esto. El Señor se deleita. Tal vez Él va a usar eso. ¿Sabes? Me gustaría tener voz de locutor para hablarte yo aquí con una voz gruesa. Me gustaría ser más energético, qué sé yo. Pero el Señor me usa como soy, con el tono de voz que tengo, como sea que yo soy. De la misma manera, el Señor te va a usar a ti. Y esas imperfecciones, esos que tú consideras errores, el Señor los va a usar para bendecirte. Y termino con esto. El mayor miedo cuando corres la carrera no es llegar de último. El mayor temor no es ni siquiera no llegar a la meta. El mayor temor es tropezar y caer. Y ahí es donde viene la confianza. Ese es el tiempo que se toma de desarrollar para correr esa carrera. Es tener la confianza de que pase lo que pase, el guía va a estar ahí. Y te voy a hablar de tu guía y del mío. El versículo termina así: aunque tropiecen, porque déjame decirte, tú y yo vamos a tropezar. Y si conociste al Señor hace poco y lo recibiste en tu corazón, ¿quiénes de acá se volvieron ángeles? Perfectos. No. Te bautizaron. Fuiste a las aguas, te bautizaron. Saliste de ahí, ya no tienes malos pensamientos, no nos digamos mentiras. Seguimos siendo tan humanos como éramos antes. Eso quiere decir que tú y yo nos vamos a tropezar. Yo puedo venir acá, orar, levantar las manos, orar por ti, ponerte las manos, ungirte, escupirte, lo que quieras. Y saliendo de acá nos vamos a equivocar porque somos seres humanos. Y el que te esté vendiendo la idea de que vamos a ser perfectos en algún momento, pues
no es la realidad. Dice que aunque tropiecen, cuando llegue el momento y tropecemos, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Que si estoy corriendo la carrera dando lo máximo de mí y en algún momento me tropiezo, antes de que toque el piso, cuando parezca que voy para allá, que sienta la gravedad, que sienta el viento en mi cara, cómo voy con fuerza hacia el piso, antes de que toque el piso, el Señor me tomará de la mano y me va a levantar. Ponte sobre tus pies, mis amados. Vamos a orar un instante más. Yo tengo fe para creer que el Señor va a concedernos el deseo de nuestro corazón. Hay algo que Él tiene reservado para ti y para mí. Y te voy a pedir un instante más que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Si estás en casa oyendo esta transmisión, cierra tus ojos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay que cerrar los ojos, no. Porque es la manera correcta de orar, no. Tú puedes orar donde quieras. Es más, si vas manejando, te aconsejo no cierres los ojos mientras oras. Pero hoy quiero que cierres tus ojos un instante simplemente para que no te desconcentres. Dice la Biblia, cuando ores, cierra la puerta tras de ti. Porque esto finalmente no se trata de quién tienes al lado, ni de cómo te ves, si te ves más espiritual o menos espiritual. Si sabes orar en lenguas, si te sabes todos los versículos, nunca tiene nada que ver con eso. Porque tu carrera es íntima y es personal. Porque aquel que es tu guía quiere verte cruzar la meta. Porque Él sabe cuál es tu destino. Él sí sabe a dónde estás destinado a llegar. Y Él está esperando cruzar esa meta contigo. El mismo que estuvo contigo mientras que entrenabas. El mismo que estuvo contigo mientras que caías. El mismo que se deleita en cada momento de tu vida. Cuando era niño, tenía por costumbre, cuando era el momento del receso, del descanso, mientras que otros niños estaban jugando, no todo el tiempo, pero algunas veces, me gustaba irme a la parte más lejana del colegio, donde había un parque y no había nadie. Me sentaba a pensar, como contemplando algo, como si hablara con alguien y no sabía con quién. Tanto que mi hermano mayor, que estudiaba en el mismo colegio, tenía la seria preocupación de que yo tuviese algún tipo de autismo, cosa que no está totalmente descartada, pero era parte de mí. Cuando fui creciendo, me fui a vivir solo a Bogotá, donde estudié medicina. Había cierto momento del día en que tenía que salir del apartamento e irme a caminar. No por deporte, era como si necesitara salir a estar con alguien. Cuando avancé en la carrera y llegué a la clínica, y hacía turnos de noche, cada vez que podía hablaba con mis compañeros para que el espacio de horas en el que podía dormir me lo dejaran en las primeras horas de la mañana, para salir de la clínica y caminar alejándome de la clínica, pasando la universidad, hasta una cancha de fútbol, de soccer que había al final, en el frío de Bogotá, a la hora de la madrugada, a ver el amanecer. Algo que para muchos no tiene mucho sentido. No entendí por qué lo hacía, pero para mí era una necesidad.
Y cuando pasó el tiempo y llegué a la iglesia, finalmente entendí que todo el tiempo estaba buscando a alguien que no entendía que todo el tiempo había estado ahí conmigo. Cuando conocí al Señor, entendí que cuando era niño y quería estar solo, quería estar con Él. Que cuando salía esas madrugadas en Bogotá a ver ese amanecer, era porque quería estar con Él. Porque mi Señor se deleitaba en estar conmigo. Y cuando me llamaron a decirme que mi papá estaba enfermo, que estaba muy grave, que había un código azul, y se compró el pasaje, viajé en la madrugada a verlo. En la ciudad en la que vivo no hay vuelo directo, así que tenía que viajar de acá de Miami a Bogotá, hacer una escala y luego irme a Cúcuta, de donde soy. Viajé de Miami a Bogotá y haciendo la escala en Bogotá. En Bogotá, el mismo lugar donde viví tantos años, el mismo aeropuerto donde estuve tantas veces. Cuando me llamó mi hermana a contarme que mi papá ya había partido con el Señor, tú podrías decir, qué triste. Estaba solo en Bogotá, en un aeropuerto sin nadie. Y ahora entiendo y sé que todo el tiempo, el mismo que estuvo conmigo cuando era un niño o cuando estaba en la universidad, estaba a mi lado cuando ese momento difícil pasó. Igual que contigo, mi amado. Cuando hay momentos en tu vida donde sientes que estás solo, la verdad eterna es que el Señor, que la hace de guía, siempre estuvo ahí. Y cuando parecía que eso iba a acabar con todo, Él te sostuvo en sus brazos y te sostuvo. Yo no sé en qué momento de la vida estés. Si estés comenzando la carrera y tienes un futuro grande que se ve adelante, o tal vez piensas que no queda mucho y que tal vez esta parte de la vida no es la más interesante, pero el Señor te dice: yo estoy aquí contigo, escucha mi voz, porque la meta aún está por delante. Si aún estás aquí, es porque hay algo que yo quiera que tú hagas. Y de este mundo no vas a salir hasta que no lo cumplas. Corre, hijo, cierra los ojos. Si aún ves un 10, un 20%, cierra los ojos. No te guíes por lo que ellos ven, porque son engañosos. Escucha mi voz y dame tu máximo. Corre una vez más, Señor, pero ya me tropecé, ya me caí, ya me raspé. Párate y corre una vez más. Cierra los ojos, escucha mi voz y corre, porque yo me deleito en verte correr. Mi deleite está en verte correr. Levanta tus manos al cielo un instante más. Levanta tus manos. Levántalas como señal eterna de rendición, como reconociendo que igual que aquel atleta ciego, sin nuestro guía nada podemos hacer. Y la palabra dice, hablando el mismo Jesús, diciendo: separados de mí nada podéis hacer. Pero si yo tomo su mano,
si yo cierro sus ojos, si no me guío por la tormenta, por los vientos, sino que me guío por su voz, yo llegaré a destino y cruzaré la meta. Y el Señor finalmente concederá el deseo de mi corazón. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te exaltamos. Te adoramos, Señor, tú eres dueño y Señor de todo. Padre, yo oro por estos tus hijos muy, muy amados, por aquellos que hoy están aquí, por aquellos que nos ven en transmisión. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que es por sobre todo nombre. Yo declaro que ellos llegan a destino. Yo declaro que ellos cumplen su propósito. Cumplen una meta. Yo declaro que ellos cumplen su propósito, aquello por lo cual tú los tienes hoy aquí, Padre. Yo los bendigo. Yo bendigo su vida. Yo bendigo quienes son. Yo bendigo el momento de la vida en el que están, Señor. Yo los cubro con tu sangre preciosa, con la sangre del pacto que habla mejor que la de Abel, Señor. Yo los bendigo, los cubro. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Te doy gracias por sus dones. Te doy gracias por lo que son. Te doy gracias por lo que hacen, Señor. Yo los bendigo. Y yo declaro que por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier diagnóstico, por encima de cualquier extracto de un banco, por encima de lo que sea, pesa más tu palabra, que habla vida para ellos. Yo los bendigo, Señor, y yo declaro que ellos alcanzarán todo lo que tú tienes para ellos, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Padre, y si hay alguien aquí que ha venido por primera vez, si hay alguien aquí que me escucha en la transmisión y tal vez no te conozco, no he tenido ese placer, yo quiero que me permitas orar por ti. Y para los que ya hicieron esta oración, yo quiero que la repitan igual, porque esto que vamos a hacer es tal vez la parte más importante de todas, porque esto tiene eternidad. Tú y yo no entraremos al cielo, no cruzaremos la meta por nuestros méritos, ni por nuestra educación, ni por lo que tenemos en el banco, ni por qué tan bonito hablamos o no. Vamos a entrar por esta oración, por esto que se hace confesando con la boca y creyendo en el corazón. Así que yo quiero que repitas conmigo: Señor Jesús. Señor Jesucristo. Dilo con fuerza: Señor Jesús. Señor Jesús. Si estás en casa, tú también hazlo. Y si el de al lado te ve como loco, hazlo igual. Señor Jesús. Señor Jesús. Esta mañana yo reconozco que soy un pecador. Que he querido correr la carrera de mi vida, guiado por mis ojos. Pero en el día de hoy yo vuelvo en mí. El día de hoy yo te pido que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que cuando cierre los ojos, aquí en la tierra de los vivientes, los abra en tu presencia, a la eternidad. Amén. Amén. Y amén. Amén. Señor, yo bendigo a estos tus hijos que han creído con su corazón y han confesado con su boca. Yo hablo vida para ellos. Yo declaro que lo mejor de los pastos, yo declaro que lo mejor de la mejor parte de la historia de su vida
está por escribirse. Así digan los demás que no. Así nosotros mismos, en lo corto de nuestra conciencia, creamos que no podemos. Incluso a pesar de eso, yo declaro que lo mejor está por venir en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.